Saludos, mi nombre es Jones Paradiso, licenciado químico con más de 8 años de experiencia en la farmacéutica. Y hoy vamos a estar explicando y hablando de problemas de tiroides, en específico lo que es hipotiroidismo, y tiroiditis Hashimoto, bocio y hipertiroidismo. Ok, muchas personas tienen lo que es hipotiroidismo, pero muy pocas saben realmente lo que es el hipotiroidismo. Y es algo importante, si tú tienes esta condición, lo ideal sería que tú te hagas un experto en ella. Yo solamente voy a dar un resumen de un compendio que tiene el doctor Rhoda Barnes. Él es un endocrinólogo retirado, pero si tú lo buscas en Google, tú vas a ver mucha información, evidencia científica sobre de las condiciones de tiroides, en especial lo que es el hipotiroidismo. Y hay algo bien importante: el 50% de las personas que se hacen análisis de tiroides tienen falsos negativos, que significa que tienen hipotiroidismo, pero no salen los análisis de sangre. Y eso es bien importante recalcarlo, porque las personas que tienen hipotiroidismo o hipotiroidismo subclínico se sienten cansadas, fatigadas, por la mañana no se quieren levantar de la cama, se les cae el pelo, tienen estreñimiento, están en sobrepeso, obesidad, en depresión. Hay mucha gente con problemas de tiroides, especialmente hipotiroidismo, que se han suicidado porque no saben que tenían hipotiroidismo subclínico. Y hoy vamos a estar hablando de cómo tú puedes detectar el hipotiroidismo subclínico que tanto daño está haciendo porque no refleja, no salen los análisis de sangre. Ok, este doctor Rhoda Barnes, que es un endocrinólogo y viene de la medicina convencional, él habla del hipotiroidismo subclínico y él da esta recomendación a esos pacientes. El TSH, que es la prueba que tu médico te manda a hacer, el TSH, tiene que estar entre 1.5 a 2.0. Esto es un rango normal de TSH, pero si él se aleja de 2, tú vas a ver que ya tú puedes tener un hipotiroidismo subclínico. Entonces el análisis va a salir bien, pero el médico no lo va a detectar. Y te le corresponde a ti, si tu médico no conoce la teoría de hipotiroidismo subclínico, es bien importante que te toque a ti descubrir si lo tienes. ¿Cuál es la forma más fácil? Es por tu temperatura basal, por la temperatura del cuerpo. Normalmente una persona que tiene hipotiroidismo tiene frío durante el día y te vas a tomar la temperatura tan pronto te levantas, después del almuerzo y después de la cena por 3 días, y vas a sacar el promedio de esas temperaturas, y si te da 36.5 grados Celsius o menos, el promedio significa que tienes hipotiroidismo subclínico. Por lo tanto, que aunque no te la detecten, sí lo tienes, y tienes que buscar, si tu médico no detecta este hipotiroidismo, tienes que buscar un médico que sí lo detecte y te dé una prueba de Synthroid si él está disponible o está dispuesto a darte Synthroid, que es el medicamento más vendido en los Estados Unidos y es para personas con hipotiroidismo. Ok, antes de entrar a las otras condiciones, el hipotiroidismo es que tu cuerpo no está convirtiendo suficiente tiroxina. ¿Me explico? La tiroxina es la hormona del metabolismo, la que hace que todo el metabolismo funcione correctamente, y normalmente una persona con hipotiroidismo no convierte T4 en T3. Este análisis también te lo va a hacer el médico, no convierte de T4 a T3. Y es un problema de conversión, o sea, tu cuerpo no produce, no está convirtiendo bien el T4 en T3. El Synthroid, el medicamento Synthroid, lo que hace es darte más T4, pero el problema no es la T4. Cuando te dan T4, arreglas el análisis de TSH, pero el T4, que es Synthroid, no resuelve el problema, porque es un problema de conversión. Es una enzima que no está convirtiendo el T4 en T3, que se llama deyodinasa. ¿Qué pasa? Es bien importante que cuando tu temperatura está baja, que es más bajita, un paciente con hipotiroidismo, más de 500 enzimas se afectan. Entre ellas, una de ellas es la que convierte T4 en T3. Por eso muchas personas usan Synthroid y aún así siguen con los síntomas. Y eso es bien importante que lo tengas en mente. Yo te invito a que tú te eduques, busques más información del doctor Rhoda Barnes.
edúcate en tu condición. Hipertiroidismo es que hay mucho T3 en sangre, hay demasiado T3, tu metabolismo está muy acelerado, las personas tienden a bajar de peso, no pueden dormir bien, sienten muy hyper, etc. Son menos casos que hipotiroidismo, pero sí existen. También está la tiroiditis Hashimoto, que es una condición autoinmune donde tu propio cuerpo está atacando la tiroides y la va destruyendo poco a poco. Y los productos que te voy a mencionar también ayudan a este tipo de condición de Hashimoto y lo que es bocio. Bocio son inflamaciones alrededor de la tiroides y ya mismo te voy a hablar cómo estos productos te van a ayudar. Hay algo bien importante que tienes que tener en cuenta cuando hablamos de la tiroides. ¿Por qué se afecta la tiroides? Hay muchos factores, pero los más comunes son los metales pesados. Los metales pesados se encuentran en la sangre y eso atrofian todas las reacciones tiroideas. Por eso es muy importante tú tratar de eliminar los metales pesados de tu cuerpo o minimizarlos. Aparte de eso, si tu intestino no está funcionando correctamente y está permeable, permeable es que moléculas de los alimentos están permeando para el intestino y sale al torrente sanguíneo, eso también afecta a que una persona tenga tiroides, entre otras cosas. Hay una recomendación. Y déjame recalcar que nosotros estamos en la medicina preventiva, no pretendemos curar, y a pesar de que tenemos muchos productos, 15 productos en el PDR, no estamos aprobados por FDA porque no pretendemos curar, simplemente vamos a la medicina preventiva, que es la medicina más económica y la que te va a cambiar la vida. El CLEANS. Nosotros recomendamos el CLEANS para estas condiciones porque, yo te hago una pregunta, ¿cada cuánto tiempo le cambia la frente a tu cara? ¿Cada 2, 3 meses? ¿Cierto o falso? Igual es el ser humano debería darse un tune-up cada 3 a 4 meses y normalmente no lo hacemos, gastamos más dinero en el carro que limpiando nuestro cuerpo. ¿Por qué el CLEANS? Al limpiar el sistema gastrointestinal, muchas de estas personas padecen estreñimiento y al tú limpiar el sistema, tú vas a ver que esas personas van a mejorar ese problema de estreñimiento y por ende van a poder bajar de peso si lo han intentado y no han podido hacerlo. Porque no importa si tú intentas bajar de peso, porque si tienes estreñimiento va a ser bien difícil porque significa tener un problema de absorción. Aparte de eso, tus intestinos están inflamados. Cuando tú limpias tu cuerpo, es más fácil bajar de peso y disminuir las inflamaciones en la tiroides. Por eso el CLEANS es sumamente importante para esas personas. El otro producto que recomienda la compañía es el matcha. El matcha es un antiinflamatorio y va a desinflamar todo tu cuerpo. Y hablando de la tiroides, personas que tienen problemas de tiroides, está inflamada, está afectada, hay una inflamación. Y el matcha va a ayudar a que se desinflame esa tiroides, pero aparte de eso, él contiene los antioxidantes. Ahora por hoy el matcha es el producto que más antioxidantes tiene a nivel mundial. Búscalo, estúdialo y vas a ver que lo que yo digo es cierto. Y eso ayuda a que esos radicales libres no sigan dañando la tiroides. Pero también cuando usamos el omega 3, este producto va a desinflamar todas las células de tu cuerpo y el omega es bien importante para ese paciente con problemas de tiroides porque se empieza a desinflamar la tiroides y todo comienza con una inflamación celular. Y estos dos productos también te van a ayudar a esa condición. Si eres una persona que está en sobrepeso o obesidad, el balance, colesterol o glucosa, dependiendo si tienes diabetes o no tienes diabetes, porque para colmo estas condiciones van enlazadas al hipotiroidismo en la mayoría de los casos, te va a ayudar a bajar de peso progresivamente. O sea que si tu problema es el sobrepeso o tu preocupación, el balance te va a resolver ese problema. Para más información de los productos individuales, hay unos videos que ya se diseñaron, pregunta a la persona que te está enseñando este video dónde es que están. Pero te va a ayudar a bajar de peso. Y el Super Green, esta es clorofila, esto es para purificar la sangre, limpiar la sangre, eliminar los metales pesados del cuerpo como plomo, mercurio, cadmio, que afectan las reacciones de las hormonas tiroideas. Y esto te va a ayudar muchísimo a que muchas enzimas que no están funcionando porque tu temperatura está bajita vuelvan a la normalidad. La enzima digestiva también es importante porque ese paciente no está absorbiendo correctamente, está desnutrido y tiene que usar enzima digestiva para una mayor absorción. Y el Megamins es un producto que contiene minerales. La mayoría de las reacciones a nivel bioquímico necesitan una cantidad de minerales, ciertos minerales que tú no los estás adquiriendo en las comidas. Por eso el Megamins es importante en toda la reacción de tiroides, especialmente las enzimas que convierten de 4 en T3, necesitan Megamins. Y el Bone Fortified, este producto, hay un factor común denominador con todos los pacientes que tienen tiroides y es deficiencia de vitamina D.
Y este producto le va a cambiar la vida a todas esas mujeres u hombres que tienen hipotiroidismo o condiciones de tiroides, porque esta vitamina D3 con este Bone Fortify contiene todos los elementos para que la vitamina D se absorba. Si no se absorbe, usted está perdiendo el tiempo comprando vitamina D en el mercado. Hay un video que explica esto en detalle y es la persona que estamos haciendo este video que te lo enseña. Y poca gente lo sabe, pero la pasta de dientes es bien importante para estas personas porque muchas pastas tienen fluoruro. Y el doctor Brodaván les habla que los haluros, lo que es fluoruro, bromuro, entre otros, hace mucho daño a la tiroides porque se parece al yodo, molecularmente se parecen y lo reemplazan, y eso hace mucho daño. Pero si tienes condiciones de tiroides, más vale que uses una pasta que no tenga fluoruro, y nosotros tenemos una que sí realmente ayuda a ese paciente.